Con Lúdica, aprendizaje con diversión. ¿Qué es la inspiración? Les voy a proponer algo. Recuerden cuando han visto las Olimpiadas y han visto los patinadores en hielo. Se ve fácil, ¿cierto? La inspiración es cualquier cosa que una persona hace que lo hace ver fácil. ¿Por qué? Porque está conectado con una razón superior, con un porqué. Cuando nos conectamos con la razón superior de hacer las cosas, podemos lograr la inspiración. Todo fluye, las ideas se organizan, la emoción se contagia y obtenemos los resultados deseados. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es el éxito para nosotros? Para mí, el éxito es poder alcanzar todas aquellas metas que te propongas sin hacerle daño a nadie. Ese es el éxito, alcanzar esa prosperidad, que no específicamente riquezas. Ahora, en este momento, en este preciso momento, lo único que yo les voy a decir es que no importa si se te burlan, no importa si no creen en ti, no importa si te rechazan, no importa. Tú siempre tienes que mirar tu meta, tu objetivo, que ese objetivo sea tu motivación, que no dejes la fe jamás, que la fe sea esa certeza de lo que no ves, aquella convicción de lo que tú esperas, que esa fe te lleve a lograr ese objetivo y esa meta. Lo doy gracias a Dios porque a la fecha de hoy puedo decir que he logrado aquellos éxitos que me he propuesto. Mi nivel de experienciación que he tenido en este casi mes y medio comienza con una pregunta que me hizo pensar mucho, me hizo entrar, introspectar en mi vida y preguntarme, ¿cuál es la mayor responsabilidad que yo tengo? Y he estado pensando, analizándome, mirándome, y pude darme cuenta y entender que la única y mayor responsabilidad que yo tengo en esta vida soy yo mismo. Puede sonar un poco egoísta, un poco egocentrista, pero realmente me di cuenta que la única manera de yo poder servirle a los demás y ser parte de manera activa en este proceso de la vida es siendo mi mejor versión, siendo lo mejor que yo puedo llegar a ser. Bueno, he tenido una vida maravillosa, he tenido experiencias muy buenas y otras no tan maravillosas, pero sin embargo cada una de ellas me ha permitido crecer y de todas he aprendido y he intentado sacar lo positivo para poder llegar al nivel donde estoy en este momento. Sin embargo, en este proceso de introspección y de autoanálisis, me di cuenta que a pesar de que tenía una vida muy maravillosa y de que mirándola en retrospectiva he vivido de manera muy intensa, he tenido siempre un lema muy trillado que si vas a hacer algo hazlo bien, si no mejor no lo hagas. Creo que me lo tomé en serio. Todo lo que hice lo hice muy bien y no siempre en el mejor sentido. Sin embargo, me di cuenta que realmente empecé a vivir, realmente vivir. Al principio yo vivía, pero vivía sin un rumbo, no tenía una meta fija, no tenía una idea clara de qué es lo que yo quería lograr o a dónde quería llegar. Siempre vivía, estudiaba, trabajaba, es decir, siento que la vida me sucedía y siento que siempre algo faltaba. Después de eso tuve a mi hija y tuve hijos y en ese momento mi vida tuvo un giro muy grande y entonces volqué mi vida total a mi hija. Y pensé que de eso se trataba la vida, de ser madre. Yo dije, bueno, ya mi vida tiene un sentido. A pesar de que siempre he vivido con mucha intensidad, por segunda vez le encontré sentido a mi vida, pero en el fondo algo siempre faltaba. Ahora que mi hija es mayor de edad y que ya no está en mi entorno y que ya me di cuenta que no es ella realmente mi responsabilidad mayor, porque ella es mayor de edad, ya creció, entonces entendí esto con lo que comencé, con una pregunta: ¿cuál es mi mayor responsabilidad en esta vida? Mi mayor responsabilidad soy yo. Es la única persona por la que de verdad puedo responder y por la que de verdad puedo hacer algo. Y entendí que hay un doble camino, hay una doble vía. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo ser mejor para poder servir mejor a los demás? ¿Cómo puedo ser esa pieza que el universo necesita que yo sea para que funcione correctamente? Si yo no funciono bien, de alguna manera va esto a repercutir en el resto de las personas y en el resto del mundo y en el resto. Si yo soy mi mejor versión y trabajo en mí y soy lo mejor que yo puedo ser, entonces puedo dar lo mejor que los demás pueden necesitar de mí. Y eso hace que sea este complemento perfecto. Es decir, cuando entendí esta doble vía y dije, entonces ya no estoy centrada, porque pensé al principio, cuando me hice la pregunta, es egocentrismo, es egoísta pensar que soy mi única responsabilidad o mi mayor responsabilidad. Pero no, soy mi mayor responsabilidad porque me debo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es la fórmula que me ha funcionado? Me ha funcionado cada vez que pasa una situación, una experiencia, alguna actividad en la vida, la evalúo. ¿En qué fallé? ¿En qué estuve bien? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Por qué me puedo felicitar? ¿Cómo lo puedo volver a hacer de mejor manera? Y de ahora en adelante pienso,
Antes de hablar, antes de actuar, antes de escribir, antes de hacer algo, pienso y lo hago desde el amor, porque entendí que la palabra amor realmente de eso se trata la vida. Pensar, actuar, vivir y comportarse con las demás personas como tú quisieras que se comporten contigo mismo. Realmente ha sido un mes de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, y estoy súper satisfecha en entender que la introspección y el autoanálisis y preocuparme por mí me va a permitir poder ser esa persona que yo quiero ser para el resto de los demás. Hoy no me achaco, no me reprocho, no me critico, no me castigo, sino que vuelvo al mismo lema que dije al principio. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y voy a convertirme en la mejor versión mía. Gracias. El origen de todo lo que me aflige o de todo lo que nos aflige son esas emociones mal canalizadas, esas emociones reprimidas, estancadas, incluso esas experiencias del pasado que están sin resolver. Y cuando yo llegué a este proceso, como todo ser humano, a través de diferentes corazas, a través de corazas mentales, físicas, espirituales, ideológicas, en ese sentido de qué más, en esa búsqueda constante por una mejora. Y definitivamente no iba profundo por ese tema de tocar, por ese tema de remover, ese tema de soltar. Y el no ir profundo hacía pues de que básicamente siempre estuviera como a la defensiva o esperando que terminara esa parte o yendo muy rápido. Fue un proceso de bastante aprendizaje, fue un proceso donde descubrí que a pesar de que siempre estamos en el camino de mejora y hay muchas cosas todavía que hay que seguir trabajando, que como ser humano siempre estamos en ese constante proceso de evolución y siempre es bueno ponerme siempre en primer lugar, en invertir en mí, en estar siempre en esa búsqueda de la mejor versión, en romper esas barreras mentales, esas barreras físicas para llegar a alcanzar nuevos objetivos. Experienciación en Conlúdica me llevó a preguntarme algo muy específico. ¿Quién soy yo? A lo largo de los talleres en los que estuve participando, hubo uno de ellos que involucraba ir a la arena. Al momento de sentir mis pies descalzos y sentir esa arena, visualicé que mi vida era parecida a esa arena. Era reseca, era árida, era un desierto. Lo pude sentir de esa manera. Pero al mismo tiempo, cuando sentía la brisa del aire en mi cuerpo, pude darme cuenta que lo que me faltaba era libertad. Lo que yo necesitaba era libertad, era sentirme libre, era ser diferente, era mostrarme como yo soy realmente, era encontrar mi esencia y no lo que los demás veían de mí. Cuando estuve en estos talleres, de eso me di cuenta, de que me faltaba ser más honesta, me faltaba poder expresar mis ideas, pero no con las personas externas o de mi entorno, sino con las personas de mi medio íntimo. Eso era lo que me faltaba, esa era esa libertad que le faltaba a mi vida. Y realmente, para concluir, eso de convertir ese desierto en una lluvia que refresca mi alma. ¿Por qué? Porque pude expresarme, porque pude decir en mi vida personal, pude decirles a las personas que amo lo que realmente sentía. Y me llevó a convertirme en una persona más decidida y una persona más transparente. Muchas gracias. Así que no podía entender antes de este proceso en una certificación de facilitador grupal, no podía entender cómo un grupo de personas que no se conocen, que no se habían visto jamás, pueden llegar a entrelazar lazos de amistad profundo a través de juegos utilizados como herramientas sencillas para llevarnos a una reflexión, para llevarnos a un análisis que tiene que ver con la profundidad de nuestra esencia, de nuestro ser.
aprendí a reflexionar, aprendí que detrás de cada acto que nosotros realizamos, podemos asumir o puedo asumir algo que me enseñe, algo que lleve a mi vida hacia otro rumbo, hacia otro entorno, a través de estas reflexiones que he podido realizar a lo largo de este proceso. Parece mentira cómo mediante el simplemente tocarse con otras personas, que como te digo, no las conocemos, podemos ir desprendiéndonos de esos miedos, de esos temores que de pronto nos limitan para poder establecer lazos de amistad con otra persona. Entonces, a raíz de esto entendí yo que cuando tú te mueves de una manera natural, de una manera espontánea, de una manera en la cual puedo yo estar actuando no con mis títulos o con mis conocimientos, sino puedo actuar de una manera natural, pues puedo conectar mucho más con las personas, puedo recibir ese cariño y ese afecto y también brindarlo, ¿no? Para mí eso ha sido algo muy importante, algo que me he dado cuenta ahora. En realidad no lo había vivido antes, pero sí es algo muy importante que me llevo de esta experiencia que he vivido. Es algo que me llevo para mí, para mi interior, y por supuesto para yo poder expresarlo también hacia otras personas. Es algo que la verdad no pensaba. Yo iba por otras cosas, por otros asuntos, pero en el camino me encuentro con esta herramienta valiosa del cómo a través de una reflexión yo puedo direccionar incluso mis propios actos, mis propios pensamientos, y coger lo bueno y descartar lo malo. Eso es lo que yo he vivido aquí en este programa de facilitador grupal, y para mí ha sido una experiencia espectacular, la cual he aplicado en mi vida y la voy a replicar también para las personas con las cuales trabajan conmigo. El taller con Lúdica. Al inicio, cuando contacté con David, pensé que iba a aprender juegos para mejorar las capacitaciones, que es una de mis actividades dentro de mi trabajo. Pero me dejó otro tipo de enseñanza. Desde el punto de vista laboral, yo me di cuenta de que las capacitaciones que yo daba solamente aplicaba lo que es formador de formadores. Es decir, hacía dinámicas, ponía fotos, todo lo concerniente a formador de formadores para evitar que las personas que estaban en las capacitaciones no se duerman. Entonces, luego de esto me sentí culpable porque no le había estafado a las personas. Solamente le había dado una parte de lo que realmente debería haberles dado. Entonces, con Lúdica aprendí que tengo que ir más allá de lo que daba con formador de formadores. Entonces, ahí aprendí que debo de hacer un poco de roles, de sketch, para que el personal que está recibiendo la capacitación pueda entender mucho más allá de formador de formadores, y que pueda hacer conciencia de que la seguridad parte de ellos mismos. En la parte personal, me pude dar cuenta de que para mí es complicado incluirme con las chicas, ser más amigos con las chicas. Para mí es complicado, eso yo me di cuenta en esto, ¿no? Bueno, será porque en el colegio estudié colegio técnico puros varones, fue a la universidad puros varones, entonces tenía muy poco contacto con las chicas. Entonces me di cuenta que es complicado para mí poder ingresar a ese grupo con las chicas, hacer más amigos con las chicas, porque tengo más amigos varones que amigas mujeres. Entonces me sentí que había colocado una barrera entre ellas, por eso es que no podía tener amigas más de las que tengo. Entonces me sentí que esa barrera, por no ser tan afectivo, era la barrera que yo mismo me había puesto
para evitar tener más amigos. Entonces el aprendizaje es que de ahora en adelante soy más afectivo con ellas, incluso de la forma de saludarme con ellas. Antes no lo hacía solamente con las manos, pero ahora ya es distinto. Puedo saludarme con ella con una mano, un apretón de mano, un beso en la mejilla, ser más afectivo para poder lograr tener más amigas y que ellos puedan ver de que soy una persona totalmente distinta a lo que ingresé. Eso es lo que puedo manifestar en cuanto me dejó la enseñanza con Lúdica, en esta 13ª promoción. Para mí realmente es un placer informarles o contarles mis experiencias en este curso de facilitador grupal que lo hemos hecho con Lúdica. Realmente al inicio iba con unas expectativas de aprender cómo hacer talleres para aplicarlos dentro de mi profesión, dentro de lo que yo me dedico, pero luego me encontré con otro escenario, un escenario en el que tuve que empezar a sentir cosas, a entender sentimientos, a sentir que tenía ciertas inconveniencias en mi subconsciente que realmente me llamaron la atención. ¿Cuándo fue eso? En una de los ejercicios con el instructor que me dijo que por qué ponía resistencia y no había caído en cuenta con eso. Y luego ya haciendo la introspección de eso, me di cuenta que hay un antecedente familiar que realmente me hizo darme cuenta que sí, que le pongo resistencia a veces a cosas que no debería ponerle, que me pongo tenso o impaciente. Pero eso que me sirvió para poder de una manera u otra no solo identificar ese punto, sino otros puntos que tengo dentro de mi vida. Y realmente los he ido trabajando, he ido trayendo a mi conciencia cosas que no las he querido ver, pero que las estoy empezando a solas primero, sin conversar todavía con nadie, en tratarlas, en revisarlas, en sacarlas a la luz, en que se manifiesten. Y una vez que lo veo ahí como un espejo, y me digo, mira, este quiere ser tú, pero tú no eres tú eres de acá. Entonces, puedo decir que he empezado a quitar máscaras, a quitar caretas, para empezar a ser yo mismo. Así es que agradezco realmente con Lúdica por ese entrenamiento recibido y esto va por más. Muchas gracias. ¿Has sentido alguna vez que no perteneces al lugar en donde estás? Que los entornos cambian, que las situaciones cambian porque hay una constante, tú no encajas. Pues soy Fer Ojeda y hoy quiero compartirte mi experiencia en este paso por con Lúdica. Y precisamente es esto, es esa lucha permanente en la que yo me encontraba a mí misma, en querer ser parte de la masa, ser parte de los demás, encajar, ser aceptada, ser abrazada por los demás. Pero me llamaba mucho la atención que nuevamente me veía en ese escenario, en el que era adversa a lo que vivía, a lo que pasaba a mi alrededor, y no me podía conectar. Pensaba siempre que era el resto que estaba allá afuera, pero cuando me di cuenta que en realidad esa resistencia estaba aquí dentro de mí, por un tema de resentimiento tal vez, por algunas escenas o momentos complicados en mi vida en la que sentía que tenía que ser única y diferente, y a veces esas diferencias me alejaba de la gente, y seguía y continuaba buscando la manera y las estrategias de ser parte y ser adaptada y ser procesada por el resto tal cual yo era, sin querer hacer cambios dentro de mí.
Cuando pasé este proceso, me di cuenta que esas etiquetas y que todas esas cosas que yo tenía montadas no era por el resto de la gente, no era por mí misma. Y que la decisión de romperlas y de salir de ese entorno estaba dado en que yo acepte lo que me hacía diferente. Que el universo me estaba poniendo cosas en las que me diferenciaba para que valore lo que había acá dentro en mi corazón. Y que eso realmente era lo que conectaba con el resto de la gente. Llegué a entender que ser una más termina siendo una menos. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en este taller de Conlúdica. No sé por qué fui, me invitaron, nunca lo busqué, llegó a mí. Como muchas de las cosas que pasan en mi vida últimamente, las cosas llegan a mí, no las busco. He tenido una experiencia espectacular mientras estuve estos días en taller, pero de algo me di cuenta, sigo siendo un corcho en la marea. Sigo sintiendo indecisión, sigo sintiendo insatisfacción. Les cuento una historia. Cuando yo era niña, mi mamá me decía que me regalaban de Navidad una muñeca. La muñeca caminaba, lloraba, tomaba teta, hablaba, y yo le decía, ¿y no corre? ¿Cómo puede ser que yo haya provocado una tristeza en mi madre al nunca estar contenta, al nunca estar conforme con lo que recibía? Siempre quería más. Insatisfacción, indecisión, como es la que he tenido en mi vida últimamente. ¿Y qué provoca esta indecisión? Porque la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Como estadísticas les puedo contar que 7 de cada 10 personas cambian su profesión durante su vida. Y el 30% de esas personas la cambian 7 veces en su vida. Hay gente que deja de hacer lo que creyó que iba a hacer para toda la vida. Yo soy uno de esos casos y he cambiado varias veces. En esta indecisión, ¿qué encuentro? En esta insatisfacción, ¿qué encuentro? Angustia, encuentro pena, incertidumbre. Pero no está mal. Eso es a lo que he llegado como conclusión en esta oportunidad. No está mal tener indecisiones. Lo que tengo que aprender a hacer es estar cómoda con la incertidumbre. Eso es algo que los invito a pensar. La comodidad en la incertidumbre puede sonar muy duro, pero hay que encontrar una calma mental, un espacio de paz, de tranquilidad, para que la mente se aquiete y para que surjan a través de la creatividad, a través de la bondad, de la generosidad, surja en nosotros una respuesta. No angustiarnos, no sufrir, que es lo que vivo a veces, por la incertidumbre. No angustiarnos, no sufrir, no pensar que no hay una solución a los problemas. Calmarse, usar la creatividad, aportar con el lado derecho del cerebro a toda esta potencialidad de la creatividad y hacer uso de una calma mental que viene siempre de la mano de tranquilizarse. Eso es, además de las otras cosas que he descubierto en este taller, es que cuando servimos a los demás, sentimos verdadera felicidad. Entonces, sumando la calma mental y la colaboración a los demás, que es parte del trabajo que se realiza como facilitador, creo que puedo tener una respuesta y un camino que se va abriendo poco a poco. Gracias. Conlúdica, aprendizaje con diversión.